La problemática energética en México es un reto que el nuevo gobierno ha decidido ubicar entre sus prioridades para este sexenio. Con grandes proyectos como las nuevas refinerías, la regulación de las actuales y las inversiones privadas en este sector, es importante conocer desde la política pública y desde la ciencia cuáles son las implicaciones en materia ambiental y cuáles son sus efectos también en el desarrollo. Hoy nos acompaña el nuevo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del nuevo gobierno federal para hablar de este tema. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompaña en el estudio un especialista en Derecho Ambiental, Energía y Gestión de Recursos Naturales. El doctor Luis Vera Morales es actualmente el representante para México del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas y el nuevo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Gobierno Federal. Y vamos a charlar con él sobre las implicaciones en materia ambiental de las nuevas inversiones energéticas en este sexenio. Bienvenido, doctor Vera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado y gracias por estar aquí, aparte en mi casa académica, en el Colegio de la Frontera. En el COLEF. Así es. Doctor, yo creo que antes de entrar más en materia, quisiera que nos contextualizara en términos de qué es la CEA, cómo ha funcionado, cuáles son sus prioridades y a qué se dedica y cuál va a ser también su función, por así decirlo. Claro que sí. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector hidrocarburos la CEA, es una agencia de reciente creación. Se creó para la reforma energética y justamente para ser el regulador de la actividad de hidrocarburos. En la reforma energética de 2014 se crean varios organismos y estos organismos tratan de actuar de una manera tal que se asegure un piso parejo para todos los nuevos inversionistas. Ahora que se abrió la inversión por ejemplo, al sector de hidrocarburos, pero también energía eléctrica, ¿no? Entonces, lo que hace la agencia es tratar de actuar como, no solamente como un regulador de los, o sea, el que da los permisos de las nuevas inversiones, ¿no? En materia ambiental, sino también prever y reducir el riesgo lo más posible. Como toda la actividad del sector de hidrocarburos es inherentemente riesgosa, claro, un enfoque de la CEA y la forma en que ha sido diseñada es para siempre tratar de tener las mejores prácticas internacionales, o sea, que la legislación mexicana es un piso, pero que nunca sea el piso a partir del cual estén trabajando las diferentes empresas en el sector, ya sean los perforadores en el Golfo o los operadores de los ductos o las estaciones de servicio, ¿no? que hacen la comercialización de los productos petrolíferos. Es decir, todos tienen que tratar de estar en la mejor práctica internacional, siempre estar operando con el fin de minimizar riesgos. Es el principal objetivo de la agencia, hacer que, a diferencia de lo que pasa con otras actividades donde todavía, por ejemplo, la auditoría ambiental es voluntaria para que se utilicen sistemas de administración de mejora continua, aquí se exige por ley que todo el sector completito, desde el más grande hasta el más chiquito, tenga sistemas que son obligatorios, que tienen que seguirse, que se evalúen, que puedan asegurar lo más posible la reducción del riesgo y que en el caso de que haya un riesgo podamos atenderlo inmediatamente, de manera tal que el medio ambiente y las personas estén protegidas. Estén protegidas. Doctor, en el gobierno federal, el nuevo gobierno federal ha hablado de diferentes proyectos que tienen que ver precisamente con el sector energético, incluidos la nueva refinería en Dos Bocas, entre otros proyectos que va a tener que estar sea muy involucrada en su operación y pues también en la regulación, como lo menciona. ¿Cómo podemos entender la problemática vigente y los retos que va a enfrentar la agencia ante estos nuevos proyectos? Bueno, lo ha dicho el presidente muchas ocasiones, lo que busca el nuevo gobierno es tratar de tener menos dependencia del exterior en materia de la importación. Nosotros generamos hidrocarburos y el petróleo se va, ¿no? Como materia prima y regresa como gasolinas. Y ese regreso implica soberanía nacional, o sea, nosotros dependemos de esos actores en el extranjero que nos proveen las gasolinas, sin las cuales no se mueven los coches del país. Entonces, lo que se ha tratado de hacer y lo que se busca por el gobierno federal es tratar de depender menos de esos extranjeros y tratar de fomentar el que Pemex vuelva a tener producto nacional, ¿no?
Para eso se requieren varias cosas. Primero, tener las refinerías, entre ellos la nueva refinería de Dos Bocas, reconfigurar algunas de las existentes, eso tiene que ver con fondos para hacerlo, y tratar de, además, tener los elementos de donde sacar el producto que se va a refinar, y eso quiere decir tener más pozos. Y generalmente va a ser en la parte del Golfo de México, de aguas profundas, ultraprofundas, someras, en tierra, todos los campos, ¿no? Eso implica una gran presión para la autoridad. La agencia tiene un poco menos de 500 personas y con ese regulamos a 45,000 usuarios, desde los grandotes hasta los pequeñitos. Es una tarea muy grande que exige mucha eficiencia, apostarle a la digitalización, apostarle a una tercerización, o sea, un apoyo de terceros que nos ayuden a esta vigilancia, y muy claramente a tratar de hacer los procesos lo más transparente, donde toquen así más parametrizados, para que podamos tomar decisiones muy rápido. Entonces, esos son los proyectos en los que está involucrado ASEA, ¿no? Pero además de la producción es cómo se vende. Entonces, hoy tenemos una gran presión de Shell, de Total, de todos los que vienen de fuera, junto con Pemex, de poner más gasolineras. Vamos a crecer de 12,000 a 25,000 en menos de 2 años. Y todo eso con autorizaciones, con MIAs, con cambios de suelo, con sistemas administrativos, permisos, etcétera. Y todo esto en el contexto de una participación social cada vez más grande, más informada, claro, y sobre todo con mayores derechos. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir platicando de este tema. No se vayan, seguimos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con el doctor Luis Vera. Él es el nuevo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Gobierno Federal entrante. Doctor, estábamos hablando en el último bloque, me mencionaba la parte de la participación ciudadana. Y bueno, este gobierno también se ha caracterizado desde antes que asumiera formalmente funciones por el tema de las consultas, por el tema de hacer un énfasis en escuchar a la ciudadanía, en poder contar con el aval, por así decirlo, de los proyectos, sobre todo de estos grandes proyectos como el Tren Maya, las refinerías, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de los impactos ambientales, yo creo que a través de la historia siempre ha habido esa pugna, ¿no? Entre qué tanto es el desarrollo a costa de qué, cuál es el precio que hay que pagar. Así es. Y los impactos ambientales que van a tener estos proyectos. ¿Cuál es esa postura que tiene ASEA también? Bueno, la verdad es que nosotros ya lo vemos desde un punto de vista socioambiental. Sí, ya no es solamente el ambiente, sino el hombre en el ambiente, ¿no? El habitante en el ambiente. Y en ese sentido lo que hemos hecho es, primero, decir que desde la administración anterior, y no solamente por legislativo, sino también por judicial, ha habido un gran enfoque sobre cómo acercarse a la ciudadanía. Ya la parte ambiental tenía una consulta en materia de impacto ambiental, que la sigue teniendo, y la idea es que se discuta técnicamente un proyecto. También, a partir de la legislación, las modificaciones a la Constitución, la consulta indígena ha sido motivo de una serie de convenciones. Hoy aplica la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos obliga a acudir, cada vez que haya consultas, que haya pueblos indígenas involucrados o territorios indígenas, a acudir haciendo una consulta previa, informada, respetuosa, con los pueblos, para tratar de buscar su consentimiento. Además, la ley de hidrocarburos pide una evaluación de impacto social que analiza CENER. Entonces tenemos 3 tipos de consultas. Y la Suprema Corte ha sido muy clara en decir que la consulta previa, sobre todo, es una consulta que además debe involucrar no solamente a los indígenas, sino cualquier población que pueda ser afectada eventualmente por un proyecto, ¿no? Entonces, como se ha intentado en otros proyectos importantes que está viendo Semarnat, por ejemplo, Tren Maya, lo que estamos tratando de implementar es un sistema de consultas, algo que permita aproximarse con la ciudadanía, ser más sensible, poder hacer que efectivamente se cumplan todos estos criterios y poder tener en verdad una foto real de lo que opina la ciudadanía, para tratar de que los proyectos en verdad se siembren en terreno fértil y sea algo no solamente que quiera la ciudadanía, sino que funcione
para la mejoría de la situación de las comunidades donde se asienta un proyecto. En ese sentido, pues, el sector de hidrocarburos tal vez es el más vigilado. El sector de energía tiene las tres tipos de consultas que hay en el país. Y hidrocarburos es aún peor porque es justamente una actividad extractiva. Exacto. Que tiene complejidades distintas a la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Que generalmente es bienvenida, sobre todo con las renovables, ¿no? Aquí no hay, aquí es ir tras el petróleo o el gas, que es extracción. Exacto, y eso también quería como preguntarle, ¿cree que hay una eficaz o una capacidad suficiente para lograr esta gestión que se necesita, como lo está planteando, en términos de cómo reducir los desequilibrios ambientales, pues sin menoscabar el progreso y también como el avance en el desarrollo de, pues este fin último que, como mencionaba al principio, es no depender tanto de energías extranjeras, ¿no? Claro. O sea, ¿cree que sí se puede hacer esa gestión? Bueno, lo estamos intentando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Siendo muy eficientes. Eso pasa por la digitalización, eso pasa también por hacer regulaciones que sean más asequibles hacia el sector regulado. Sabemos que las empresas grandes no tienen tanto problema porque tienen toda una estructura. Pero gran parte de los regulados son pequeñas y medianas empresas, son microempresas que no tienen la forma de hacerlo lo rápido que ellos quisieran o con el costo que ellos quisieran. Entonces, por supuesto, hay un esfuerzo muy importante en la agencia para tratar de acercarnos y ser sensibles a eso. Siempre tomando en cuenta que todo es riesgoso. ¿Cómo hacer para que tengan tomarlos en su justa medida esos riesgos? Hay ahorita una propuesta para modificar la ley de la agencia que está pensada, las sanciones, por ejemplo, están pensadas para mega empresas, son gigantescas. Si nosotros le aplicamos eso a los pequeños, es decir, matamos la inversión, ¿no? Entonces, estamos tratando de adecuarlo para que sea algo más sensato y no matar a la industria, ¿no? Sobre todo cuando esa parte de la industria es la de los mexicanos que están trabajando, brindándole servicios a estos productores, a estos transportistas, a estos almacenadores y a estos vendedores de gasolinas en México y de productos petrolíferos, ¿no? ¿Cómo vislumbran la participación y pues también el papel que pueda llegar a ser contestatario de los grupos, pues de organizaciones de la sociedad civil y también de los opositores a estos proyectos? Bueno, por supuesto, con absoluto respeto. ¿Qué ha sido un mandato que hemos tenido? Tenemos que actuar con argumentos científicos. Es decir, para nosotros lo más importante es que no es una decisión política, sino sea una decisión basada en conocimiento científico. Aunque vaya en contra de las propuestas del gobierno. No necesariamente. Si no se puede, no se puede. Pues claro. Seremos reguladores y seremos sensatos. Y si hay un proyecto donde no se puede hacer porque no se debe hacer, por ejemplo, fracking. Pues, por supuesto, hay una gran presión para abrir fracking. Es necesario tener gas para no depender, pero tiene que hacerse de la mejor manera. Mientras no tengamos los elementos que nos permitan ir hacia una extracción sin afectar, por ejemplo, las aguas, pues no podremos autorizarlo, aunque queramos, ¿no? O creamos que debe ser un camino para México. Tiene que ser la mejor forma y en el caso que tengamos eventualmente la ciencia necesaria como para asegurar que no hay una afectación, pues lo haremos. Pero siempre trataremos de tomar la decisión basada en los argumentos científicos y en la sensata opinión de la gente. Si lo que queremos es saber exactamente todos estos sistemas, ¿no?, de consulta nos ayudan a realmente saber que no haya manipulación de la opinión, que sea una opinión basada en ciencia, que sea una opinión basada, aparte en lo que quiere la gente para su desarrollo. Sí, que justo era como ha sido la polémica, ¿no? O sea, hasta dónde podemos, o mucha de la ciudadanía no tenemos los elementos necesarios técnicos. Exacto. O el lenguaje técnico, científico, asequible, que podamos entender exactamente las implicaciones de estos grandes proyectos. Exacto. Un trabajo que estamos haciendo es tratar de este conocimiento, sobre todo en materia petrolera, que es súper técnico, tratar de digerirlo y proporcionarlo de la mejor manera para que la gente comprenda cuál es la consecuencia de un proyecto. La consecuencia económica, técnica, social, ambiental de tener un proyecto de hidrocarburos, el que sea. Ya sea un ducto que pasa por las tierras de población indígena, tierras sensibles como selvas y demás, etcétera, ¿no? Así que va a pasar en
en aguas profundas, allá cerca de... Sí, tenemos plataformas petroleras y exploración más cerca de Florida y de otros, de Cuba y demás, que de México. Entonces, es decir, que la parte continental del país. Entonces, todo eso hay que también sopesarlo. ¿Qué va a pasar cuando pase algo, no? Es decir, Claro. ¿de dónde van a salir los barcos? ¿Cómo tenemos que atenderlo? ¿Qué población va a ser la afectada? Probablemente no sea la mexicana, ¿no? Entonces, Y esa es otra esas implicación, son otras claro. implicaciones internacionales. La agencia tiene un alcance muy particular por la actividad. ¿Ya tienen su oficina de divulgación y traducción Estamos en de eso. los temas? Estamos en Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos a seguir platicando con el doctor Luis Vera. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Doctor, una de las cosas que a mí en lo personal, digo, se lo comparto, que me animan mucho cuando puedo platicar con personas en este programa y también viéndolo en las noticias, que en las funciones públicas estén especialistas, que sean personas que tienen una trayectoria pues también académica, pero también en gestión. Entonces, creo que de alguna manera eso da confianza y también nos permite como acceder a información más precisa. Usted, además de lo que ahora le corresponde en términos de la agencia, pero usted es académico, usted ha trabajado también como consultor, ha estado de alguna manera desde oponiéndose a algunas cosas, desde el derecho ambiental. ¿Cómo ve también esto, o sea, desde la parte académica, esta gestión que le corresponde ahora? Bueno, me ha servido muchísimo. A lo largo de mi trayectoria profesional y académica, pues no solamente he dado clases de Derecho y Energía, estudié Energía y Derecho, de hecho, a pesar de que soy abogado, o a pesar de que soy abogado en mi carrera inicial, pues lo demás lo he hecho en energía y en ciencia. Y me ha ayudado muchísimo, por supuesto, mi contacto en el colegio. Y eso lo hemos tratado de reflejar en los casos que hemos visto. Muchos casos son para ONGs, otros casos son OSCs, pues, y otros casos para industria. Siempre desde el punto de vista de que se pueda hacer un proyecto apegado a las mejores prácticas y a lo que establece la ley. Eso lo he podido traer para acá, hacia la agencia, y me ha servido mucho porque me permite también ver eficiencias, por ejemplo. Yo he sufrido, como todos los regulados, que un proyecto que debe resolverse en 60 días se vaya a 180, sin ninguna razón que no sea eficiencia, ¿no? Claro. He visto la forma en que, y lo he sufrido también siendo parte de abogado de organismos de la sociedad civil, cómo el valor de la opinión pública no es el suficiente, sino no necesariamente el hecho de llegar y aportar información es suficiente como para poder obtener una respuesta del gobierno fundada y motivada, o bien una reacción de un juez que nos dé la razón y que para un proyecto que sentimos que no está bien fundado, ¿no? Saber cómo solicitar la información, claro. pero también cómo debemos recibirla a los ciudadanos. Exactamente, y esa sensibilidad me hace... ¿Qué hemos hecho hoy en la agencia? Estamos trabajando muy fuerte para tratar de afinar nuestros criterios, que los proyectos salgan en los plazos que debe salir de acuerdo con la ley, que la ciudadanía tenga un valor, es decir, la opinión de la ciudadanía tenga un valor que les permita acceder a la justicia. No solamente si ya te oí y se acabó, sino lo que dice la ley y los tribunales para asegurar que si no están de acuerdo, puedan acceder y decirnos por qué no están de acuerdo, ¿no? Si no somos perfectos, es una decisión muy técnica, pero eso nos ayuda mucho a mejorar, a crear criterios, a tener criterios más acordes con lo que saca Semarnat en la otra parte de la energía que les toca a ellos, que es la eléctrica. Hoy por hoy muchos de los proyectos de hidrocarburos son para generar energía eléctrica. Por ejemplo, las termos, ¿no? Las termoeléctricas, pues lo hacen con gas. Llega el gas que regula la agencia y después se genera electricidad que regula Semarnat. Entonces tenemos que estar... Exacto. Si son dos autorizaciones donde todo debe ser más... Es decir, debe estar alineado. Ese trabajo es muy importante. Y ese nos interesa mucho hacerlo de la mano con Semarnat, al cual estamos autorizados, porque tiene que ser consistente para el bien de la gente, ¿no? Si no hay otro... Si el procedimiento de impacto ambiental es un procedimiento vacío. Es un proceso que se informa de ciencia y que se regula por la gente. Entonces... Que era justo lo que me decía en el corte, ¿no? O sea, ¿qué esperan ustedes también desde la función pública, siendo funcionarios y estando en estos lugares de toma de decisiones? ¿Qué esperan de la población y también de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, en los países desarrollados, la sociedad civil generalmente no actúa sola,
se actúa, o bueno, más bien los individuos, los ciudadanos, se agrupan y generan organizaciones con cierto interés y apoyan científicamente en las decisiones y se oponen con certeza técnica. Por supuesto puede haber decisiones políticas, ¿no? O sea, claro. Alguien no quiere algo porque no lo quiere. Pero lo que pasa en los países desarrollados y hacia donde querríamos ir es a tratar de formar o promover que la sociedad civil se organice de una manera más profesional, pues que sean realmente asociaciones, organismos que cuenten con financiamiento, incluyendo ciudadano, para que se formen con una organización interna sólida, que no sea solamente para atacar un caso o nunca, sino que se mantengan ahí. Por ejemplo, asociaciones contra las alianzas contra el fracking o contra los ductos, o contra lo que sea, o a favor de, sí puede ser. Hay comunidades que sí quieren ese tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, vamos, todo el mundo quiere un desarrollo y lo quiere limpio, pero la sociedad sería más eficaz, ¿no? En sus Hablando de actuaciones. eficiencia, ¿no? Hacer más eficientes Claro. también estos intercambios de información. Claro. Doctor, bueno, para cerrar y a modo de conclusión, todos estos proyectos, ¿hay algunos ejemplos rápidos que nos pudiera hablar como de buenas prácticas internacionales, de proyectos que sean similares al caso mexicano? ¿Qué nos dice, pues ahora sí que los países desarrollados también en ese sentido? Claro. Bueno, de hecho, muchos de los proyectos ya de hace 3 o 4 años ya se tienen que apegar a las prácticas y las disposiciones que establece la agencia. La agencia, a través de disposiciones de carácter general, establece la necesidad de que tenga siempre un sistema que esté pegado a las mejores prácticas internacionales. Cada empresa decide qué sistema. La agencia no lo dice. Tú lo propones, nosotros lo tomamos y tú lo cumples. Y me tienes que demostrar que lo cumples. Entonces, eso ha asegurado una mejora continua. Esa información nos llega a planeación llega si efectivamente las brechas en el cumplimiento, o sea, las fallas de cumplimiento se han cerrado porque se haya aplicado bien la ley, se lo pasa a regulación. Si regulación cree que falta hacer algún análisis, se hace, pasa a la parte de permisos y a inspección. Hay un círculo virtuoso que se hace aparte anualmente. Entonces, nos aseguramos que siempre hay esa mejora. Y eso, inclusive, hoy por hoy, lo están copiando otros países. El proyecto mexicano, el modelo mexicano de ASEA. Ah, pues esa es una muy buena noticia. Sí. Y bueno, también es una muy buena noticia que esté usted ahí. Y bueno, Gracias. pues le doy muchas gracias por haber estado aquí, haber platicado con nosotros. Y pues mucha suerte en su nueva gestión. Muchas gracias, un placer. Muy amable. Gracias, doctor. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Diálogos desde la Frontera, en Twitter estamos como Diálogos Colef y en YouTube en el canal oficial del Colef. Los invito a visitar también nuestro sitio web www.colef.mx para estar al tanto de las actividades y los eventos de nuestra institución. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.